En toda mi vida, yo he visto una sola mata de macagüita. Sí, una sola. Esa mata estaba donde una hermana de mi abuela, en un cafetal, pero mata más grande que esa, yo nunca hubiera visto un palo tan alto y tan grandote con un troncazo. Eso sí, que nosotros no comíamos la nacahuito, macagüita, yo creo que era que le decíamos nosotros, crúa, así abajo de la mata. Pero eso nos daba una churria, vea, que nos mandaba para la letrina seguido. Y a mí me gustaba asarla. Cuando había mucha brasa en el fogón, yo la remangaba esa brasa para adelante y tiraba esa cosa ahí. Y eso era buenísimo, yo me lo comía, sí, porque antes había muchísimas cosas que uno, no sé de qué. Mire, yo había una cosa que le llaman la ibellana, que yo no sé si alguien conocerá eso, que ese fue otro palo que yo conocí esa sola mata, que eso estaba cerca de la cueta de Pum Pum, cuando uno va para Calle Clara, porque no es por Inagua ni por el Factoy, que es por el campo de donde yo vivía, un camino que había, que por ahí había que pasar la cueta de Pum Pum, una cueta que eso era paradita. Antes de llegar a esa cueta, había esa mata de avellana. Y nosotros íbamos allá porque los muchachos aran muchísimo, uno montea mucho, eso nada más vive uno andando, que eso es Jesús, Dios. Los muchachos no se cansan, estábamos ya petigaizones grandes, uno más grande, otro con teta y de todo, pero era monteando nada más, porque nosotros íbamos a la casa nada más a comer, y llegábamos hartos de tantas cosas que hallábamos, que no sé de qué milagro yo estoy aquí contando historias de la vida de antes, con tantas cosas que uno comía y sin saber que eso se comía, uno se lo remangaba, porque yo no sabía que la ibellana se comía y nosotros comenzábamos con una piedra más allá y eso era como un hueso, esa cosa, pero así no la comíamos, nos tragábamos esos pedazos de esa cosa y nosotros lo buscábamos para jugar, que nosotros cogíamos eso como si fueran bolitas para jugar, porque eso, después que yo conocí los coquitos y la cosa de Navidad, la ibellana es idéntica a los coquitos de Navidad, a esa cosa, porque esa es otra jodienda que yo supe que la Navidad era de noche, después que yo tuve mis hijos, los tres, ya yo lo tenía, cuando yo supe que fue que yo vi que la Navidad era una cena de en familia, de noche. Nosotros creíamos que la Navidad era comer a las 12, arroz, frijol y carne y ensalada, verde. Eso era la Navidad. El bacalao nosotros lo comíamos en Semana Santa, porque eso no era de que todos los días, o cada vez que uno le apetitara, no, en Semana Santa, ya comer bacalao. La carne en mi casa, eso era así de vez en cuando, porque nosotros lo más que comíamos era pitrafa. Usted sabe lo que es pitrafa. Todos esos pedacitos de cebo y de cuerito y de potillita que le quitan a la carne cuando la limpian. Para los animales, mi mamá compraba eso, 3 y 4 libras de esa pitrafa. Y ella decía que era para animales, pero los animales éramos nosotros. Para nosotros comernos eso. Lo lavábamos con agrio y lo enjaguábamos ahí con agua y lo tirábamos una paila y veía un chin de salsa y un chin de vaina. A comer con trozos o a comer con arroz blanco y ubre de vaca, que eso es un cebo. Esa era la carne que comíamos. Eso era a veces que uno comía carne y uno se alegraba cuando llegaban esos días porque uno iba a comer ensalada, iba a comer repollo. Mi mamá compraba un repollo entero, pay de libra de tomate, remolacha y lechuga. Esa era la ensalada. Y carne de puerco con arroz y guandule. Si no había guandule, era frijoles. Esa era la comida, esa era la Navidad. Eso no se sabía si había un tirito, que tiraban tirito en Navidad. Eso que ningún manzana, ningún vino, nada de eso. Yo conocí siempre el vino La Fuerza porque un tío mío bebía eso y compraba eso por pote. Pero yo no sabía que había nada. Eso era uno ciego y zoido y de todo en aquel tiempo, que uno, eso era una vida, por eso era que era bonita, porque no estaba tan despierta, porque no había esa sabiduría que hay ahora, que la gente ahora tiene los mentes, los ojos y todo tapado. Usted ve cómo son los muchachitos, que los niños nacían con los ojos cerrados antes y a los 10 días era que abrían los ojos. Pues ya hasta agua le cae entre los ojos cuando ellos salen de ahí, porque nacen con los ojos abiertos, porque todo ha cambiado. ¿Te ve? Entonces, nosotros, los muchachos no entraban ahí bojíos, uno era vayan a hacer los oficios por la mañana, y lo hacíamos. Yo una vez jugué en casita, sino en un columpio, un palo de bambú, que uno le metía un palo por medio, sube y baja o da vuelta, y jugando cosas, con esos cocos que partían, para echarle a la gallina, toda esa cosa uno jugaba. Usted ve.
Pero vea, eso era una vida tranquila, muy bonita. Pero antes los oficios de las mujeres eran pesados, porque vea, eso no es fácil usted enfrentarse a batir un bojío. Usted tiene que buscar la tierra hoy, ponerla y soy en llago y secarla y después majarla con una botella, si no era arenillosita, finita, así. Y la casa antes eran de pilotillo, y usted sabe que cuando usted entra por la puerta a la casa antes le ponían una viga abajo. Eso se llamaba quicio. Mira, muchacho, bájate de ahí, de quicio, quítate de ahí. Que uno se guindaba en el quicio, parado en la puerta ahí. Eso era quicio que le decían. Vete, búscame tal cosa que tiene el tirante del aposento. Porque no era habitación, era aposento que se decía. En el tirante. Y todo así era que uno hablaba. La tabla de planchar era burro. Búscame el burro de planchar. Las planchas eran de hierro. Le envolvían una cosa en el mango de la plancha. Y después otro trapo. Eso eran 4 y 5 planchas en unos gelatas arriba de la jonalla en el fogón. Para cuando una se enfriaba, iban y buscaban la otra y ponían esa otra a calentar. Y así era que se planchaba. Antes se planchaba almidonado. El almidón es de la yuca que sale. Cuando usted prime la yuca que deja sentir esa agua, ese polvito que queda abajo, se lo ponían a secar. Que de ahí hacían una vaina ahí que se comía, una cosa, hojadra. Eso, almidonaban la ropa para que los filos quedaran derechitos. Antes se usaban unos vestidos plisados. Plisado quiere decir con mucho tachoncito aquí en la cintura, con un zipe atrás. Así la mayoría de los vestidos eran así. El que se usaba un vestido era así, de tachoncito, todos esos tachoncitos, y le decían plisado ahí en la cintura. Y con un zipe de arriba hasta abajo. Así era. Antes las mujeres no se ponían, o sea, lo que se ponían eran batas. Yo, cuando tuve mi primera hija, usé una bata, la única, trabajando en casa de familia, compré ya y media de tela azul, con una manguita por ahí, abierta de arriba abajo con botones. Era la bata que yo tenía para yo ir al hospital. Los hombres, en el tiempo de mi abuela, las camisas eran abiertas atrás. En vez de ser adelante, eran abiertas atrás, con botones. Era al revés la cuestión. Abiertas atrás eran las camisas. Y me decía mi abuela que el que tenía en ese tiempo 200 pesos era millonario. Sí, porque yo estaba ya grande cuando el papá o el esposo de mi mamá, porque él es papá de la hermana mía más pequeña, el esposo de mi mamá limpiaba patio y eran 50 cheles que le pagaban. 50 cheles. Y mi mamá con 3 pesos compraba arroz y frijoles y espagueti y los sazoncitos con 3 pesos. Compraba. La carne, cuando Balaguer, yo me acuerdo, era 25 cheles. La carne de puerco, como ahora me acuerdo, que era por un jututo. Para que la gente supiera, porque no era todos los días que había carne, en carnicería, que eso era a veces. Así era. Cuando usted se iba a lavar para un río, era el día entero que usted iba para lavar para el río. Venía en la tardecita con los dedos mondados y los muchachos ripiando hojas de plátano para llenar los colchones. Porque las hojas, cuando usted se acuesta, se duraba ese día durmiendo, las hojas se desbaratan y los colchones se ven vacíos. El que lo tenía de lana era buscar más lana, si acaso hallaba, o de guata. Y esos eran los colchones que yo conocí. Lo de nosotros los pobrecitos era de hoja de plátano. Y a veces no teníamos ni de hoja de plátano, que recogíamos los trapos que ya uno no quería y se lo tiraba arriba de un batidor y ahí usted dormía con eso lleno de chincha. Las chinchas no dejaban dormir a uno. Y la silla, usted se sentaba en esa sillita de cojollo de paima y usted no podía ni dormir, ni estar sentado en la silla, porque eso era tin. Ese pajarito como que sacan la patica para arriba para picar y tin, y eso como un olor raro que dan las chinchas. Y toda la casa tenían chincha. Había gente que iban a donde uno y se quedaban en la puerta guindados por no entrar, porque le tenían miedo llevarse la chincha, porque usted se la veía, porque eso era un pajarito curioso, se le veían así en el cuello y donde quiera, salían a caminar para que la gente la viera. Lo amo.